Hola, muy buenas tardes a todos. Hemos llegado a la última mesa del congreso de hoy. Yo soy Jaime Bonet, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y miembro de Multiguri desde los inicios. Y es para mí un placer y un orgullo y una satisfacción enorme poder presentar esta mesa última y a Lourdes Santos Pérez, que es doctora en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Salamanca. Como tenéis señalado en el mismo programa del Congreso, es profesora contratada doctora en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Salamanca, especialista en argumentación jurídica, en filosofía del derecho, imparte docencia en distintos másteres universitarios y títulos propios, ha participado en numerosos proyectos de investigación, en estancias de investigación en universidades como la de Nueva York, y sus temas de mayor investigación han sido en los derechos humanos, argumentación jurídica, género, filosofía del derecho, epistemología jurídica, en fin, abarca muchos temas, pero yo quiero centrar solamente y hacer una mención para no alargarme en los temas en los que más cercano está al tema que va a tratar hoy, de cómo la acción institucional induce y preserva formas de vida precarias. Es el tema de su ponencia, que ahora enseguida le daré paso. Como decía, temas relacionados con este argumento, entre sus muchas publicaciones, solamente voy a señalar pues, las que tiene dedicadas al enfoque de género en el balance de los procesos migratorios, estudio de caso, la migración femenina y cuidados, una asociación necesaria, la violencia de género en la valoración de los procesos migratorios, los procesos de movilidad social e itinerarios laborales de las inmigrantes a través de los programas de inserción en el empleo, el trasfondo normativo en relación con el empleo inmigrante, el caso específico del empleo doméstico, los programas de inserción en el empleo y su incidencia en la empleabilidad y la calidad de la ocupación de las inmigrantes, la prohibición de discriminación por razón de raza. No me quiero alargar más. Como creo que es evidente, es experta en la materia de la que va a hablar y estoy seguro de que va a ser muy gratificante y muy enriquecedor para todos. Como decía, es la última de las ponencias. Esto supone una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que después no tenemos a nadie que tengamos que estar pensando en que va a entrar nadie, pero por otro lado sí que es verdad que llevamos ya muchas horas y, en fin, tenemos por tanto esos dos aspectos. Y sin más preámbulo, ya doy paso la palabra a Lourdes y adelante cuando quieras. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Yo he de decir que generalmente me encantan los congresos porque es el momento en el que me hago un poco cargo, pues a través de las presentaciones. En todo caso, me parece que ha sido demasiado generoso de lo que puede haber sido, una parte de mi trayectoria y de mis inquietudes. Quiero aprovechar también la ocasión antes de comenzar mi intervención, que trataré de abreviar, teniendo en cuenta que ya estamos en un momento muy avanzado del día, de la tarde, que han sido ya las ponencias presentadas, desarrolladas y debatidas un número importante y además de una enorme calidad, pero no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer de verdad de forma sincera pues el que vuelva a estar formando parte de este proyecto, de este grupo de investigación liderado por la profesora Ángeles Solanes, a quien le estoy enormemente agradecida por confiar en mí, por darme ese voto de confianza para poder seguir trabajando en un contexto propicio, en un contexto yo creo que amable. Gracias a la organización, gracias a Ángeles, gracias también al equipo técnico y gracias también, por supuesto, a Jaime, ¿verdad? Antes estuvimos en off, ¿no? O detrás del escenario estuvimos conversando porque, bueno, la ciudad en la que vivo y en la que trabajo, Salamanca, también es un punto de unión para Jaime en su trayectoria también profesional. Bien,
Mi intervención va a ser fundamentalmente una intervención conceptual, ¿eh? No voy a ser quizá, voy a proponer una estrategia para hablar de las políticas públicas, en concreto, partiendo de 3 variables o 3 dimensiones. En primer lugar, esa estrategia nos va a permitir, de alguna manera, poner de manifiesto cuál es la calidad, el grado de calidad de las políticas públicas que se proponen. En segundo lugar, creo que a la hora de medir una política pública es necesario tener en cuenta el mayor o menor grado de representatividad de los problemas sociales que esas políticas públicas abordan, porque podemos llegar a la conclusión de que las políticas públicas lo que hacen es abordar problemas sociales de escasa o nula representatividad. Y finalmente, tan importante como las políticas públicas, la calidad y la representatividad de los problemas sociales que se abordan en ellas, es importante también tener en cuenta, tener presente los silencios también de la agenda pública. Para eso, lo que voy a hacer es valerme de una estrategia muy concreta, una estrategia que aparece desplegada en un libro de reciente publicación, cuyo título es Cuerpos marcados, vidas que cuentan y políticas públicas, estrategia que, aunque no es del todo novedosa, lo digo ya, explora, sin embargo, cómo los discursos institucionales del ámbito político, judicial, sanitario, social o económico marcan los cuerpos, marcan a través de lo que se denominan estrategias de señalamiento, de clasificación. En síntesis, Cuerpos marcados muestra cómo la acción política, y lo veremos de inmediato, se sirve precisamente de la defensa de determinadas categorías teóricas, muy importante, que habitualmente no se cuestionan, pero cuyo contenido, y me gustaría llamar la atención sobre ello, cuyo contenido, digo, está atravesado por presupuestos de género, prejuicios de clase, de discriminación racial, etcétera. De manera que eso es lo que voy a hacer a partir de este momento, valerme de esta estrategia, insisto, para valorar las políticas públicas desde esa triple dimensión, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la representatividad y desde el punto de vista también, ¿por qué no?, de los silencios. Vamos, por tanto, a desvelar cómo hay una acción política a la que nos hemos ido refiriendo a lo largo de todo el día, una acción política que tiene traducción en ámbitos muy diversos y que se sirve, repito de nuevo, de categorías que habitualmente no se cuestionan, parecen categorías aparentemente neutras, pero categorías cuyo contenido está atravesado por presupuestos, entre otros, de discriminación racial, que conllevan un marcaje de los cuerpos mediante estrategias de señalamiento, de clasificación. Bien, para articular la noción de cuerpos marcados, las autoras de este libro se valen de las aportaciones de algunas filósofas como Judith Butler y de ciertos debates que ya esta mañana se han puesto de manifiesto en torno a la biopolítica Foucaultiana y la necropolítica, ¿verdad?, de Achille Mbembe. Como es sabido, ¿verdad?, en la producción de Foucault, el término biopolítica alude en términos generales a cómo los estados determinan las condiciones que permiten la vida, mientras que Achille Mbembe reformula esta posición para referirse a los estados, como entidades que tienen el poder de brindar tanto posiciones de vida como posiciones que conducen al daño o incluso a la muerte. Bien, de acuerdo, aunque es un pensamiento un tanto complejo, el de Judith Butler, voy a tratar de presentarlo de la forma más clara posible. De acuerdo con esta filósofa, los cuerpos se configuran performativamente. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que viene a decir Butler es que la materia del cuerpo, la significación del mismo, resulta inseparable de las normas y de los significados
que regulan el proceso de materialización. A partir de esta premisa básica, es decir, a partir de esta tesis de acuerdo con la cual el cuerpo se configura performativamente, creo que es posible inferir dos consecuencias. La primera, que los discursos que consideran al cuerpo y a la materia física corporal como punto de partida incuestionable, nos dirá Butler, ocultan que los, llamémoslo así, datos materiales primarios son en realidad el resultado de un entramado complejo de poder. La segunda consecuencia es que el límite de lo humano, de lo no reconocido por el concepto de lo humano, y recordemos que la performatividad investiga qué es concebido como sujeto humano y qué posibilidades subjetivas se excluyen como inhumanas o abyectas, digo que la segunda consecuencia es que el límite de lo humano y, por consiguiente, de lo no reconocido por el concepto de lo humano es, sin embargo, un exterior que, no obstante, constituye la categoría misma de lo humano. ¿Qué quiero decir con esto? De este modo, esa frontera establecida entre lo que sería el sujeto humano y posibilidades subjetivas que se excluyen como abyectas, digo, esa frontera establecida, nos dice Butler, lejos de ser infranqueable, resulta porosa, con la consecuencia de que se abre la posibilidad de rearticular y desplazar nuevas concepciones de lo humano y de lo no humano. Bien, me gustaría también señalar que la teoría de la performatividad de Butler, que se ha venido desarrollando durante algunas décadas, en sus textos más recientes se formula directamente vinculada a algunos conceptos como son los de precariedad, vulnerabilidad y resistencia. Lo que nos viene a decir esta filósofa es que en la medida en que somos cuerpos que requieren condiciones materiales para vivir y prosperar, somos cuerpos vulnerables. ¿De acuerdo? Somos cuerpos vulnerables, todos, porque requerimos condiciones físicas, materiales, de vida y para el florecimiento. Esta pensadora, por tanto, utiliza este concepto como sinónimo de interdependencia, de relacionalidad. ¿Con qué? Por un lado, con condiciones y recursos físicos y materiales. Por otro, con otros cuerpos y subjetividades, próximos y alejados, conocidos y desconocidos, y también Butler utiliza este concepto como sinónimo de interdependencia con las normas que en su hacer posibilitan nuestra emergencia. Bien, esta pensadora afirmará en otro lugar que los cuerpos están además interconectados con los denominados marcos culturales. Y Butler entiende como marcos culturales aquellos esquemas de inteligibilidad de los que depende el reconocimiento y la posibilidad de legibilidad y legitimidad social y personal de los individuos. Hay que añadir además que estos marcos culturales, en cuanto a esquemas de inteligibilidad de los que depende el reconocimiento y la posibilidad de legibilidad y legitimidad, integran a su vez sistemas normativos que, como tal, organizan incluso nuestros afectos, contribuyendo, como sabemos, a que ciertas muertes, por ejemplo, sean sentidas como pérdidas susceptibles de ser lloradas y a que otras no motiven nuestro duelo. Bien, Butler denuncia que, no obstante lo anterior, en realidad, ¿verdad?, esta pensadora, desde su concepción performativa del cuerpo, lo que nos está proponiendo es una nueva ontología del cuerpo, si me permiten la expresión, como ontología social, es decir, el ser del cuerpo es un ser, nos dirá Butler, que siempre está entregado a otros, a normas, a organizaciones sociales y políticas, etc. Bien, pues Butler denuncia que, no obstante lo anterior, es posible, sin embargo, hacer, y es donde quería llegar, un uso político de esta dependencia. Un uso político de esta dependencia, de esta relacionalidad.
Y ese uso político puede conllevar, y de hecho conlleva, exclusión y marginación. Las normas, nos dirá Badla, llevan a cabo una asignación diferencial de la precariedad y de la vulnerabilidad, incrementando, me van a permitir la expresión, la dañabilidad de cuerpos y de colectivos concretos y como medio para privilegiar cuerpos y colectivos poderosos. Ahora bien, hay que tener presente que para Judith Butler, esos cuerpos no protegidos, esos cuerpos dependientes, precarios y de los que se quiere prescindir, recordemos ese uso político de la dependencia, digo que para Judith Butler, esos cuerpos dependientes, no protegidos, precarios y de los que se quiere prescindir, lo más importante es que persisten a pesar de todo. Esto le lleva a Judith Butler a reformular la relación entre vulnerabilidad y resistencia. No estaríamos, defiende esta autora, ante nociones opuestas o contradictorias, sino vinculadas, nos dirá, dependientes una de la otra. De lo que se trata, nos dirá, es de resistir desde la vulnerabilidad. Los cuerpos manifiestan que son vulnerables para reclamar que no son sin la existencia de condiciones tanto materiales como simbólicas. Bien, este libro, Cuerpos marcados, dedica un capítulo específico a los denominados cuerpos, vamos a decirlo así, racializados, sin entrar en mayores distinciones, porque en este momento no me interesa. Algunas observaciones que pueden extraerse de su análisis serían las siguientes. Para empezar, hay que tener presente, aplicando la teoría de Judith Butler, que la negritud en nuestros países es sinónimo de vulnerabilidad. Si queremos ir más allá, más concretamente diríamos que la negritud es sinónimo, como veíamos esta mañana, de necropolítica, en particular en los territorios de frontera. La acción institucional supone una violencia sobre el cuerpo, una violencia que se convierte, desgraciadamente, en no pocas ocasiones, en humillación, incluso, como nos diría Bembe, en muerte. Además de que la negritud es sinónimo de vulnerabilidad, hay también que decir que, de acuerdo con la teoría de Judith Butler, aquellos marcos culturales a los que nos referíamos hace un momento y que integran a su vez sistemas normativos son los que determinan, entre otras cosas, qué nombres aprendemos a pronunciar. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿Recuerdan ustedes aquel senegalés muerto, verdad?, en el barrio de Lavapiés, en Madrid? Nadie o casi nadie supo el nombre, era capaz de pronunciar el nombre de Mame Valle. Y los medios de comunicación se refirieron en todo momento como el senegalés muerto. Surge entonces un interrogante, una pregunta. ¿Por qué decir el senegalés muerto en vez de hablar de Mame Valle? Quizá porque no sabemos pronunciar Mame Valle, pero sabemos pronunciar, ¿verdad?, otro tipo de nombres mucho más complejos, ¿verdad? Schwarzenegger, ¿verdad?, lo sabemos pronunciar, Shakespeare lo sabemos pronunciar. Quizá es porque no sabemos pronunciar, tenemos una dificultad idiomática, o en realidad es un ejercicio de deshumanización. ¿Qué nombres aprendemos a pronunciar? Y esos marcos culturales a los que se refería Butler, marcos que a su vez integran sistemas normativos, determinan esto. Al mismo tiempo, esos marcos culturales incluso determinan qué muertes son lloradas, como decía hace un momento, y cuáles no. Fíjense, siguiendo con el caso del senegalés muerto, es decir, con el caso de Mame Valle, rápidamente los medios de comunicación difundieron la noticia de que padecía una enfermedad
congénita, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, supone situar la muerte de Mame como responsabilidad de un fallo de su cuerpo. Es decir, como si no hubiera tenido nada que ver el hecho de la persecución policial, el contexto de precariedad, la falta de papeles, de tarjeta sanitaria, las condiciones de vida, el racismo institucional, etc. Bien, una tercera conclusión o una tercera observación que me gustaría también compartir con ustedes y que podemos de alguna manera inferir, extraer de la teoría de Judith Butler, es que respecto a la raza, en concreto respecto a la raza, hay lo que se denomina una epistemología de la ignorancia. Una epistemología de la ignorancia. Esa epistemología lo que lleva es a invisibilizar de manera deliberada estos cuerpos, situándolos, vamos a decirlo así, en una zona que es la zona del no ser. Pensemos, por ejemplo, en los CIES. En el CIE, en Aluche, como todos sabemos, ¿verdad?, este centro de internamiento de extranjeros está en plena ciudad y puede estarlo. Y además, no pasa nada. El CIE, ¿verdad?, cualquiera de los centros de internamiento de extranjeros, son un espacio de excepcionalidad en el que todo es posible. Están en plena ciudad, pueden estarlo y no pasa nada. Las prisiones, sin embargo, en principio no están en medio de la ciudad. Por tanto, los CIE son un espacio de excepcionalidad en un contexto de normalidad en el que, sin embargo, todo es posible. Una cuestión muy ligada a esta epistemología de la ignorancia es cómo las instituciones hacen memoria. ¿A quién recordamos? ¿Quién es estatuable? Esta tarde, ¿verdad?, veíamos cómo Ana terminaba con una imagen, ¿verdad?, con una estatua, ¿no?, que había encontrado, una imagen en las calles de Milán. ¿A quién recordamos? ¿Quién es estatuable? ¿Hasta qué punto lo conmemorativo genera un olvido decidiendo a quién hay que recordar? Por ejemplo, un pequeño altar ahora mismo recuerda efectivamente a Mame Valle. Pero, ¿cuál es el significado precisamente de aquello que lo estatuamos? Hacemos estatua. ¿A quién recordamos? ¿Lo conmemorativo genera realmente un olvido decidiendo a quién hay que recordar? Y por último, hay que tomar conciencia, además, de que las identidades son relacionales. Están ligadas, se ha dicho también a lo largo de la mañana, al lugar político que ocupan los cuerpos. Para ilustrar esta idea, una de las autoras del libro, Esther Mayoko, acude a dos narraciones. En una cuenta cómo fue el tránsito, si me permiten la expresión, de diferentes cuerpos negros por Europa. Unos con pasaporte europeo y otros sin él. El resultado fue que estos últimos, aquellos que no tenían un pasaporte europeo, tardaron 12 horas más en llegar a casa y todos vivían en el mismo lugar, que era Bilbao. El espacio Schengen, ¿verdad?, de libre circulación para personas europeas, hay que decirlo, que para quienes vienen del sur global es brutalmente violento y hostil. Y la otra narración que Esther Mayoko invita a considerar y que comparte con los lectores tiene que ver con las dificultades con las que esta mujer, que procede de Guinea Ecuatorial, se está topando en el Registro Civil de Madrid, en el Central, para incluir como segundo nombre, junto al de Esther, el nombre de Mayoko, que era precisamente su nombre originario. Esther Mayoko dice, bueno, no reconocen que sea un nombre español ni entendible en español. Además, no entienden que sea un nombre femenino. Es decir, el hecho de que no se reconozca que sea un nombre español, el hecho de que, de acuerdo con la legislación, se considere o se interprete que no es un nombre entendible en español, y además no se entiende que sea un nombre femenino, está dificultando enormemente este cambio. Y la política del nombre, hay que tener presente, es una cuestión también política.
y vinculada a la negritud. Una de las primeras cosas, nos dice esta pensadora, de las que se nos ha desposeído, dice, históricamente a las personas negras y afrodescendientes en la diáspora, nos dice, es precisamente el nombre. Pasabas a llamarte, nos dirá, como tú esclavizador. Es decir, como dicen en realidad, que te tienes que llamar. Bien, quería de forma muy apretada, muy resumida, es lo que he hecho, compendiar lo que sería mi intervención. Repito, y para terminar, simplemente poniendo de manifiesto, visibilizando una estrategia, aunque no del todo novedosa, yo creo que una estrategia que permite de alguna manera evaluar las políticas públicas, la calidad, la representatividad de los problemas sociales y los silencios. Creo que esa estrategia de alguna manera nos permite, ¿verdad?, nos conduce a un señalamiento de los cuerpos, cómo los cuerpos tienen un carácter performativo, el carácter performativo de los cuerpos lleva aparejado una relacionalidad, esa relacionalidad compleja conduce entonces a una vulnerabilidad de la que se hace, sin embargo, un uso político que comporta exclusión y marginación, y cómo este andamiaje, este aparato teórico permite atisbar o permite identificar nuevos hallazgos en lo que serían estos procesos, ¿verdad?, de precarización y discriminación, ¿verdad?, de estas vidas racializadas. Por mi parte, muchas gracias por la atención de ustedes y quedo atenta a sus consideraciones. Hola, muy bien. Enhorabuena por la intervención de un nivel realmente... Claro, yo no soy especialista en filosofía del derecho, para mí ha resultado realmente muy enriquecedor y de un nivel muy alto. Antes de nada, quiero animar a todo el auditorio a que haga preguntas sobre este interesante tema. Hasta el momento solo ha entrado una cuestión, que ahora enseguida transmito. Después, yo tengo también una pendiente, si hubieran muchas preguntas, esa la dejaría de lado y en todo caso, si hubiera tiempo, la mía te la haré luego. Entonces, te transmito la siguiente pregunta que formula Alina en H. Dice, ¿qué respuesta tenemos en España a la práctica, en la práctica ante el auge de políticas sociales neoliberales de vigilancia y control de los vulnerables? Y sigue una segunda pregunta, pero relacionada. Ante un abordaje cada vez más policial de los problemas sociales, ¿cómo se afrontaría esta cuestión? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que también, además, hay implícita una reflexión por parte de Alina y que comparto. Me parece que lo que estás, si no entiendo mal, es movilizando también de nuevo ese concepto Foucaultiano de biopolítica. Efectivamente, los estados definen las posibilidades de vida y además lo definen a través de un entramado normativo institucional enormemente complejo. Yo, sobre todo, mi reflexión iba orientada a poner de manifiesto esta tesis, esta idea. Es decir, hay políticas de vigilancia y control de los vulnerables, políticas que no solo son policiales, aprovecho también para decirlo, sino que son políticas también que afectan, pues, como esta tarde una persona lo dijo, bueno, que afectan también a cuestiones como el tema de la salud. Es decir, cuando finalmente se aprueba en su momento, ¿verdad?, esas restricciones al acceso a la justicia, a la sanidad universal en nuestro país, bueno, eso comporta estrategias de señalamiento que además comportan precarización, comportan vulnerabilidad. Es decir, finalmente la vida institucional, a través de múltiples ramificaciones normativas e institucionales, pues señala a cabo un marcaje, un señalamiento de los cuerpos. Claro, la pregunta que me formulas es ¿qué respuestas tenemos ante el auge? Mira, a mí me parece que Judith Butler
yo creo que pone el acento en una cuestión que me parece interesante, y es que es la propia vulnerabilidad se convierte en la principal fortaleza, puede convertirse en la principal fortaleza, puede convertirse en el principal instrumento de resistencia, la propia vulnerabilidad. Es decir, es necesario superar esa epistemología de la ignorancia, que pasa también, yo creo, porque los grupos vulnerables también superen lo que se denomina una situación de injusticia epistémica, si me permiten la expresión, es decir, de injusticia epistémica, de falta quizá de recursos, de conocimientos o de marcos que posibiliten a los propios colectivos una comprensión, un diagnóstico y un abordaje de esos problemas. Me parece que quizá la principal solución viene por crear fraternidades, comunidades de aprendizaje, en donde se haga frente a esas injusticias epistémicas, injusticias hermenéuticas que comportan toda esa epistemología de la ignorancia, que no solo está presente en las instituciones, sino también en los propios colectivos. Muy bien, pues en el intervalo de tiempo en que has estado respondiendo esa primera pregunta, ha entrado otra pregunta más que formula Rocío Judith Canchari. Dice primero que enhorabuena por la ponencia, también me permito leer eso, y le gustaría saber que le hiciera saber cuáles serían los mecanismos para lograr políticas públicas coherentes para edificar una igualdad real, sobre todo con respecto a colectivos vulnerables. Quizás, sino que por supuesto que Rocío vuelva a tomar la palabra. Tengo la sensación de que la pregunta de alguna manera se asemeja a la que formuló Alina. Insisto en lo mismo, en la necesidad de crear comunidades o fraternidades epistémicas que desafíen en buena medida la injusticia hermenéutica, la injusticia epistémica, de manera que el propio colectivo, desde la vulnerabilidad, se dote, entre otras cosas, de un aparato conceptual que le permita la identificación de lo que hablan aquí, la identificación de las desigualdades, de esas prácticas discriminatorias, pues para poder hacer un abordaje más preciso. A mí ahora mismo como comentaba Jaime, estoy muy interesada en lo que tiene que ver con cuestiones de epistemología, y hay algunos instrumentos que me están pareciendo particularmente valiosos. Es decir, la necesidad de que el propio colectivo reflexione desde su vulnerabilidad sobre la necesidad de dotarse de un cuerpo teórico complejo, capaz de identificar los problemas y de llevar a cabo un abordaje. Nada, pues muchas gracias. Además de una tercera pregunta que ahora enseguida te formularé, hay un comentario que también voy a transmitir para que llegue a la ponente los comentarios favorables y elogiosos. En este caso es de Jorge Eliezer González Bertuz, que dice: extraordinaria exposición, debió ser la primera. Lástima que haya sido tan comprimida. Bueno. Y después la pregunta tercera, que formula Yoli Valencia, dice: las nuevas teorías decolonialistas que están tan extendidas en A.L. América Latina. Pueden encontrar en estas teorías una respuesta a la búsqueda del reconocimiento de la historia de la opresión del cuerpo a través de los procesos esclavizantes. Bien. Jorge, yo creo que, yo creo que cada ponencia, creo que una de las grandes fortalezas, yo creo que de este proyecto, y es una de las grandes virtudes, yo creo que de Ángeles, es que ha logrado concitar en torno a un proyecto común, en torno a la ilusión y un trabajo de muchos años, pues investigadores procedentes de muy diversas áreas de conocimiento. Probablemente, Jorge, por tu formación, pues a lo mejor estás más próximo a la filosofía, pero creo, insisto, que
Independientemente, me parece que lo que refleja, creo, un congreso de estas características es la fortaleza, yo creo, del proyecto y de quien está detrás. Es una persona que ha sabido, insisto, concitar, yo creo que el esfuerzo y el trabajo de personas procedentes en muchos ámbitos de conocimiento. Respecto a la cuestión que formula Yoli Valencia, yo creo que efectivamente esas teorías decolonialistas podrían encontrar en estas teorías una respuesta. Es decir, tengo la sensación de que ha habido también una apropiación de ciertos discursos que no ha sido del todo apropiada. Creo que no ha sido del todo, yo diría acertada, porque probablemente el marco en el que se ha gestado ha sido un marco, vuelvo a repetir la expresión, de una enorme injusticia hermenéutica, de una enorme injusticia epistémica. Es decir, han faltado herramientas, conceptos con los que alumbrar, con los que atisbar realmente la complejidad de los problemas. De ahí yo creo la importancia de este tipo de estrategias, que, bueno, reivindican pues quizás nuevas formas de aproximación, que permiten además concitar discursos de muy diferente naturaleza en torno quizá a un nivel de conocimiento, un nivel hermenéutico más complejo. Entonces yo creo que sí, creo que esas teorías podrían encontrar anclaje. Sí, estoy de acuerdo con tu percepción. Bueno, pues muchas gracias. Y sigo porque han entrado un nuevo comentario, en este caso de Alina NH, que dice enhorabuena y gracias por las respuestas, que es la que ha formulado la primera de las preguntas. Después hay una última pregunta también, la número 4, que es también al mismo tiempo un comentario. Rocío Judith Canchari dice gracias por la respuesta también y efectivamente la injusticia epistémica como núcleo duro de las formas discriminatorias. De ahí, de la cuestión planteada, ¿cómo ayudarían, de la pregunta, cómo ayudarían tanto mecanismos como estrategias para superar esta injusticia epistémica? Creo que hay un concepto al que me he referido y un concepto que pueden encontrar con cierto desarrollo en Fernando Broncano, que es un profesor de filosofía actualmente en la Carlos III, fue profesor de filosofía también aquí en Salamanca, en la Facultad de Filosofía de Salamanca. Digo, hay un concepto que es el de fraternidades epistémicas. Ese es un concepto, insisto, que Fernando Broncano ha venido elaborando en los últimos años, y esas fraternidades epistémicas, esas comunidades epistémicas son las que permiten romper con ese marco de injusticia epistémica. En esa, los propios colectivos son los que están llamados, ¿verdad?, a, de alguna manera, tomar sobre sus espaldas esas situaciones para identificarlas como situaciones discriminatorias y desde lo que sería una singularidad propia, como puede ser la vulnerabilidad. Es decir, es el hecho de que seamos seres relacionales, es decir, la necesidad de que la vulnerabilidad tenga que estar presente en el discurso y podamos llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que se puede hacer un uso político de esa vulnerabilidad. Y ese uso político lo que comporta finalmente pues es discriminación, es prejuicio, es exclusión. Yo creo que puede posibilitarlo. Insisto, la noción de comunidades o de fraternidades epistémicas que pueden encontrar, pongo el ejemplo, en Fernando Broncano. Muchas gracias. Ha entrado un nuevo comentario de Yoli Valencia. Dice, gracias por la intervención. Bueno, como dijo el presentador, de mucho nivel. Eso yo creo que es algo evidente. Y no hay por el momento más preguntas, con lo cual voy a introducir ahora la mía. Entonces, yo he dicho que no soy del área de filosofía del derecho, entonces que me disculpen los expertos en la materia, pero yo me gustaría porque me ha chocado bastante, me ha llamado mucho la atención esa correlación entre vulnerabilidad y resistencia de la que has hablado. Entonces, me gustaría que profundizaras un poquito más para los legos en este aspecto, como yo, para que esa correlación entre vulnerabilidad y resistencia, realmente, ¿cómo se concreta en la práctica y cómo lo valorarías? ¿Cómo se concreta en la práctica esa correlación?
Sí, sí. Bueno, a mí me parece, en todo caso, fíjate, Jaime, yo digo muchas veces que a veces las mejores preguntas las formulan o las formuláis quienes no estáis en el ámbito, porque quizás quienes estamos en un ámbito de conocimiento concreto como que damos por supuesto demasiadas cosas y a veces nos desenvolvemos dentro dentro de determinados discursos que, bueno, que quizá pues pueden terminar siendo incluso excesivamente académicos. A mí me parece que tu pregunta es absolutamente pertinente y creo que además es una de las claves que serviría también para activar esa noción de fraternidades epistémicas. Tiene que ver con toda esa puesta en valor de los cuidados, con la necesidad de vernos, de identificarnos como seres dependientes, como seres relacionales, dependientes relacionales desde condiciones físicas, psicológicas, pasando por seres dependientes relacionales con otros, con subjetividades próximas y lejanas también. Bien, el hecho de que seamos personas dependientes nos convierte en seres vulnerables. Si somos dependientes, somos vulnerables. La cuestión no es la dependencia o la vulnerabilidad. La cuestión es el uso político que se hace de esa dependencia, de esa vulnerabilidad. Y ese uso político puede comportar efectivamente formas de precarización, formas de marginalización. Es decir, además, de alguna manera, establecer una línea divisoria entre subjetividades que cuentan y subjetividades que no cuentan, que serían abyectas, es decir, que no tendrían valor. Por eso toda esa puesta en valor de los cuidados, toda esa puesta en valor de la dependencia, toda esa idea de que somos seres relacionales. Lo que hace Judith Butler habla de lo que preconiza es una nueva ontología social, ¿no? Somos seres relacionales, es decir, vinculados a normas, vinculados en las condiciones físicas, en las condiciones materiales. Todo eso nos vuelve vulnerables y precisamente desde esa condición de vulnerabilidad adquirimos conciencia, reivindicamos algo que es común, pero denunciamos el uso político que se hace y que comporta precarización, marginación, incluso muerte. Ajá. No sé si... Sí. Muchas gracias. Tenemos un comentario más que voy a leer. Vaya reflexión la tuya. Bueno, la hace Juvenal Torres Cáceres. Comienza diciendo, vaya reflexión la tuya. La filosofía, ala. Así tal cual. ¿Qué falta hace profundizar asuntos que apenas habéis tocado como el de epistemología de la ignorancia? Juvenal Amaris. Sí, efectivamente. Bueno, la epistemología de la ignorancia es uno de esos conceptos centrales que pienso que este tipo de estrategias, de señalamiento, de marcaje de cuerpos ponen en evidencia. Como dijo Jaime al principio, es uno de los temas, efectivamente, en los que yo, con el paso del tiempo, he ido adquiriendo para mí, mayor interés. Sí, totalmente de acuerdo. La filosofía, efectivamente, es necesaria, insisto, como las distintas dimensiones o abordajes que se han hecho a lo largo del día y que se harán a lo largo de mañana. Son problemas muy complejos que requieren un abordaje verdaderamente interdisciplinar. E insisto, creo que este es un espacio verdaderamente interdisciplinar. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Aún hay una pregunta más que realiza la profesora Ana Vázquez. ¿Esta perspectiva, entonces, tendría relación con la ética del cuidado de Gilligan, que también señala ese protagonismo de la vulnerabilidad e interdependencia de los cuerpos? Sí, lo que hace efectivamente en la reflexión de Carol Gilligan se inscribe dentro de lo que sería más el ámbito de la psicología, pero tiene que ver efectivamente con esa puesta en valor del cuidado y cómo esa puesta en valor del cuidado y por tanto de unos determinados rasgos, unas determinadas tendencias, finalmente esa puesta en valor opera desde una base, desde un presupuesto común que es de la condición relacional de los seres humanos, la condición dependiente, ¿verdad?, de los seres humanos. Efectivamente, iría por ahí y creo que desde ahí existirían distintas contribuciones que podríamos traer, sin ninguna duda. Muy bien, en este momento no hay ninguna pregunta más ni comentario, pero a mí aún se me había quedado una cosita de las que has mencionado que me ha llamado también mucho la atención. Es el caso, siguiendo la terminología que has usado, del senegalés, cuyo nombre reconozco que ya no recuerdo, sinceramente, y eso es muy sintomático,
Entonces, Sí, la cuestión es, ese caso se presenta por la prensa, ¿no? Bueno, se divulga y es sí. la prensa la que utiliza esa terminología. Entonces, Sí, ¿cómo la gente normal vamos a saber el nombre de ese senegalés si la misma prensa no lo dice? Entonces, ahí la cuestión está en que la prensa es la que decide lo que, bueno, en este caso, al menos, lo que hemos de pensar o lo que hemos de saber los demás. sí, Con lo bueno, cual, aquí hay una especie de pescadilla que se muerde la cola. Nosotros no hacemos mucho por saber y aquellos tampoco nos dan datos para conocer. bueno, yo creo que el auditorio, una parte del auditorio que al menos ha hecho sus aportaciones o sus contribuciones, yo creo que le responderían un poco volviendo sobre el concepto biopolítica de Foucault. Es decir, finalmente el Estado a través de diferentes instancias es la que de alguna manera determina condiciones de vida y también condiciones de no vida, condiciones de desconocimiento. Es decir, la prensa formaría parte en términos Foucaultianos de esa biopolítica, es decir, de la que determina quién es nombrado y, por tanto, quién es recordado y también qué muertes son lloradas y qué muertes como las que tienen, ¿no? Como las muertes que han tenido lugar en el Océano Atlántico y de las que hablábamos esta mañana, no son lloradas y, por tanto, no merecen una expresión de duelo, una expresión de tristeza, de pena, ¿no? Porque esa expresión de duelo, esa expresión de tristeza o de pena, que es una emoción moral, tiene también una finalidad social, una finalidad política, porque permite la identificación con el otro. Es decir, lloramos, expresamos nuestro dolor, nuestra tristeza por una pérdida irreparable. Entonces, a través de los medios de comunicación, eh, no hay un nombre, no hay por tanto una identidad, esa identidad no va a ser llorada, si esa identidad no va a ser llorada, entonces la tristeza y la pena como emociones morales que tienen que desempeñar un fin político, un fin social desaparece y ya no hay esa posibilidad de identificación y de cohesión con el otro, con el que ha muerto. Porque si nos damos cuenta, y yo creo que en esto, Jaime, nos entenderíamos bien, es si el hecho de ser finitos, aunque me salga un poco, la manera de alguna manera de sobrellevar nuestra condición finita, ¿verdad? Es saber que cuando muramos vamos a ser nombrados, vamos a ser recordados. Si uno muere y no es nombrado, no es recordado, no es dolido, entonces la vida todavía se vuelve más insoportable. Así es. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya en este momento no hay ningún comentario más. Yo insto a la audiencia que, porque tenemos todavía tiempo para poder alargar un poco más este debate, si es de, aunque reconozco que también a estas horas pues habrá un cansancio evidente. Pero no obstante, si hay alguna pregunta más, pues todavía habría ocasión de poderla formular. Es verdad que yo ya no tengo más y tampoco hay ningún comentario ni pregunta por parte de la audiencia. Entonces, en fin, no sé yo cómo lo que se pueda decidir. Podemos continuar charlando o dejarlo ya hasta mañana, que por cierto, antes de que se me olvide, como sabréis según el programa, mañana empezaremos a las 9:30, a las 9:30 de la mañana. ¿Eh? Queda ya dicho y mientras tanto, pues si hay alguna pregunta más y si no, pues ya pues yo creo que se podría dejar por hoy. Agradeciendo tu intervención y todas las respuestas. Por cierto, Ana Vázquez ha escrito expresamente también muchas gracias por la respuesta que le has hecho. Gracias gracias a Y, todos. Gracias a ti, Jaime, también. pues nada, quedamos ya citados para mañana todos con la segunda sesión o mejor, segunda jornada del Congreso. Perdón, mira, está entrando una pregunta más. Juvenal Torres Cáceres dice: la prensa y sus más medias son instrumentalización de poder político de aparato ideológico. Bueno, es más bien una corroboración de lo que estábamos Efectivamente. comentando. Pues me parece que Juvenal es Foucaultiano, seguramente. Por eso lo dije antes que cualquiera de las personas que han intervenido, pues creo que hubieran dado esa respuesta, efectivamente. Y además, el Estado, a través de sus instrumentos, pues determina las condiciones de vida y también de muerte, como hemos visto. Muy bien, pues nada, agradezco la intervención de nuevo y ya damos por concluida la mesa y la jornada del jueves del Congreso Internacional, en el que estamos aquí disfrutando mucho y aprendiendo mucho, por lo menos por lo que a mí respecta. Espero que a todos tengan esta misma opinión. La verdad es que es un logro el poder hacer actividades de este tipo. Yo antes lo he dicho, pero no quiero despedirme sin mencionar a Ángeles Solanes,
sin cuya alma y espíritu esto no estaría aquí funcionando. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia, por la participación y hasta mañana. Muchas gracias.